Hay algo que está afectando tu vida en este momento. Y ni siquiera lo notas, no hace ruido, no deja huellas visibles, pero está presente en cada decisión que tomas. No es tu entorno, no es tu pasado, no es la falta de oportunidades. Es algo mucho más cercano, algo que se esconde en tus pensamientos, en tus hábitos, en las pequeñas elecciones que repites todos los días. Y lo más peligroso no es que exista, es que has aprendido a vivir con ello sin cuestionarlo. Hoy no vas a descubrir algo nuevo afuera, vas a descubrir algo que siempre ha estado dentro de ti. El enemigo más peligroso no es el que ves, es el que no cuestionas. No llega haciendo ruido, no toca la puerta, no se anuncia. Se instala poco a poco en tu forma de pensar, en tus decisiones diarias, en la manera en la que interpretas lo que te pasa. Crees que luchas contra el mundo, contra las circunstancias, contra otras personas, pero en realidad estás luchando contra algo que vive contigo. Y lo más complicado es que lo has normalizado tanto que ya no lo identificas como un problema. Te levantas con ideas que no analizas, tomas decisiones basadas en miedos que nunca examinaste, reaccionas con hábitos que se formaron sin que te dieras cuenta, y mientras tanto, ese enemigo crece. No necesita fuerza física, no necesita recursos, porque se alimenta de cada vez que decides no intentar, de cada vez que eliges el camino fácil, de cada vez que te dices que mañana será mejor momento. No es la falta de oportunidades lo que te detiene, es la interpretación que haces de ellas. Dos personas pueden vivir en el mismo lugar, con las mismas condiciones, y aún así construir vidas completamente diferentes. La diferencia no está afuera, está en cómo cada uno decide responder. Uno ve límites, el otro ve posibilidades. Uno espera, el otro actúa. Uno se rinde antes de empezar, el otro insiste incluso cuando no hay garantías. Ese enemigo interno se disfraza de lógica. Te dice que estás siendo realista, que no es el momento adecuado, que necesitas más preparación, más dinero, más apoyo. Pero si observas con atención, te darás cuenta de que muchas veces no es prudencia, es miedo. Y el miedo, cuando nos enfrenta, se convierte en una voz constante que dirige tu vida sin que lo notes. Lo más peligroso es que no necesitas que alguien más te limite, porque ya lo haces tú mismo. Te impones barreras invisibles. Defines lo que crees posible antes de siquiera intentarlo. Decides hasta dónde puedes llegar sin haber dado el primer paso. Y así, sin darte cuenta, reduces tu propio mundo. Cambiar esto no empieza afuera, no empieza con más recursos ni con mejores condiciones. Empieza con la capacidad de observarte con honestidad, de reconocer cuándo estás evitando, cuándo estás postergando, cuándo estás eligiendo lo cómodo en lugar de lo necesario. Empieza cuando dejas de justificar lo que sabes que no te está acercando a donde quieres estar. Porque mientras sigas creyendo que el problema está afuera, nunca vas a tomar responsabilidad sobre lo único que realmente puedes cambiar, tu forma de pensar. Y sin ese cambio, cualquier esfuerzo externo se queda corto. Puedes cambiar de trabajo, de ciudad, de entorno, pero si tu mentalidad sigue siendo la misma, los resultados también lo serán. La mentalidad no es solo una idea abstracta, es la base de cada acción que tomas. Es el filtro a través del cual interpretas el fracaso, el esfuerzo, el tiempo y las oportunidades. Si tu mentalidad está enfocada en evitar el error, vas a evitar intentar. Si está enfocada en aprender, cada error se convierte en avance. La diferencia no está en lo que pasa, sino en cómo decides responder a lo que pasa. Hay personas que esperan sentirse motivadas para actuar y hay personas que actúan incluso sin motivación. Esa diferencia nace en la mentalidad, porque cuando entiendes que el progreso no depende de cómo te sientes, sino de lo que haces constantemente, dejas de ser esclavo de las emociones y empiezas a construir disciplina. La mentalidad también define cómo ves el tiempo. Algunos lo ven como algo que sobra, algo que pueden gastar sin pensar. Otros lo ven como el recurso más valioso que tienen. Y esa diferencia cambia completamente la forma en la que viven. No se trata de tener más horas, se trata de cómo decides usar las que tienes. Cada
pensamiento que repites fortalece una dirección. Si repites que no puedes, te entrenas para no poder. Si repites que es difícil, cada intento se vuelve más pesado. Pero si empiezas a cuestionar esas ideas, si empiezas a reemplazarlas por acciones, aunque sean pequeñas, comienzas a debilitar ese patrón. No se trata de pensar positivo sin fundamento, se trata de pensar útil, de elegir ideas que te impulsen a actuar, no que te justifiquen quedarte igual, porque al final la mentalidad no se demuestra en lo que dices, sino en lo que haces cuando nadie te está mirando, cuando no hay presión, cuando no hay aplausos. Tu realidad actual es, en gran parte, el resultado de decisiones que tomaste desde cierta forma de pensar. Y si quieres resultados diferentes, no basta con cambiar lo que haces de manera superficial, necesitas cambiar desde dónde lo haces, porque la misma acción con una mentalidad diferente produce un resultado diferente. No es inmediato, no es fácil y no es cómodo, pero es necesario, porque mientras no transformes tu manera de pensar, ese enemigo invisible seguirá tomando decisiones por ti, seguirá limitando lo que intentas, seguirá definiendo hasta dónde llegas sin que siquiera te des cuenta. Las excusas no suenan como mentiras, suenan razonables, incluso inteligentes. Se presentan con argumentos bien construidos, con lógica suficiente para convencerte de que tienes motivos válidos para no avanzar. No dicen, quiero evitar el esfuerzo. Dicen, no es el momento adecuado. No dicen, tengo miedo. Dicen, necesito prepararme más. Y así, poco a poco, te vas creyendo tu propia historia. El problema no es tener excusas, es aceptarlas sin cuestionarlas. Porque cada vez que justificas una inacción, refuerzas un hábito. Cada vez que decides no hacer algo que sabes que deberías hacer, le estás enseñando a tu mente que evitar es una opción válida. Y con el tiempo deja de ser una opción y se convierte en un patrón automático. Las excusas evolucionan contigo. Si ya no puedes decir no tengo tiempo, dirás no tengo energía. Si ya no puedes decir no sé cómo, dirás no tengo los recursos. Siempre habrá una nueva versión, más sofisticada, más difícil de detectar. Pero en el fondo, todas cumplen la misma función: protegerte del esfuerzo, del riesgo, de la incomodidad, y mientras más las usas, más crecen. No necesitas que alguien más te limite, porque tú mismo te estás dando permiso para no avanzar. Te conviertes en un experto en explicar por qué no puedes, en lugar de buscar cómo sí podrías, y eso es peligroso, porque una excusa bien repetida termina pareciendo una verdad. La disciplina, en cambio, no es cómoda ni atractiva. No te promete resultados inmediatos, no te hace sentir bien en el momento, es silenciosa, repetitiva, muchas veces aburrida, pero tiene algo que las excusas no tienen: resultados reales, porque la disciplina no depende de cómo te sientes, depende de lo que decides hacer a pesar de cómo te sientes. El talento puede abrir una puerta, pero sin disciplina, esa puerta se cierra rápido. Hay personas con habilidades extraordinarias que nunca avanzan y otras con habilidades normales que logran cosas increíbles. La diferencia no está en lo que saben hacer, está en lo que hacen todos los días. La disciplina es elegir lo necesario sobre lo fácil. Es hacer lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando nadie te está observando. Es cumplir contigo mismo, no porque tengas ganas, sino porque entiendes que cada acción cuenta. Y esa consistencia, aunque parezca pequeña, termina acumulándose de una manera que cambia tu realidad. No necesitas disciplina perfecta, necesitas disciplina constante. No se trata de hacerlo todo bien, se trata de no abandonar. Porque el progreso no viene de un gran esfuerzo ocasional, viene de pequeños esfuerzos repetidos durante mucho tiempo. Y eso es lo que la mayoría evita, porque no es espectacular, no es inmediato, no es emocionante. La comodidad es uno de los enemigos más silenciosos que existen. No te empuja hacia atrás de forma agresiva, simplemente te mantiene en el mismo lugar. Te da suficiente bienestar para que no quieras cambiar, pero no lo suficiente para que realmente crezcas. Es una trampa disfrazada de tranquilidad. Elegir lo cómodo casi siempre significa renunciar a lo que podrías llegar a ser, porque el crecimiento exige incomodidad, exige hacer cosas que no dominas, enfrentar situaciones que no controlas.
solas, tomar decisiones que generan incertidumbre, y eso no se siente bien, pero es ahí donde ocurre el cambio. Si siempre eliges lo que se siente fácil, tu vida se vuelve difícil. Si eliges lo que es difícil, con el tiempo tu vida se vuelve más fuerte, más estable, más libre, no porque desaparezcan los problemas, sino porque tú te vuelves capaz de enfrentarlos. La comodidad también se manifiesta en la rutina, hacer lo mismo todos los días sin cuestionarlo, sin intentar mejorar, sin buscar nuevas formas, no porque sea lo mejor, sino porque es lo conocido, y lo conocido da seguridad, aunque no dé resultados. Salir de esa zona no significa hacer cambios radicales de un día para otro. Significa empezar a incomodarte de forma consciente, hacer un poco más de lo que crees que puedes, intentar algo que has estado evitando, decir sí cuando normalmente dirías no, pequeñas decisiones que rompen la inercia. Pero para que eso ocurra, hay algo que debe desaparecer primero, la necesidad de culpar a otros. Mientras sigas señalando hacia afuera, te quitas el poder de cambiar tu situación, porque si el problema es alguien más, entonces la solución también depende de alguien más. Culpar es fácil, te libera de responsabilidad, te da una explicación rápida, te permite justificar por qué no has avanzado, pero también te deja estancado porque no puedes cambiar a otras personas, no puedes controlar todas las circunstancias, no puedes esperar que el entorno se ajuste a lo que tú necesitas. Asumir responsabilidad no significa que todo sea tu culpa, significa que decides hacerte cargo de lo que sí está en tus manos, de tus decisiones, de tus acciones, de tu actitud. Significa que, aunque las condiciones no sean perfectas, eliges actuar con lo que tienes. Cuando dejas de culpar, empiezas a ver opciones. Empiezas a preguntarte qué puedes hacer en lugar de por qué no puedes. Cambia la conversación interna. Ya no buscas excusas, buscas soluciones. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, transforma completamente la forma en la que enfrentas la vida. No es un proceso cómodo, porque implica reconocer errores, aceptar que podrías haber hecho más, admitir que en muchos casos no era falta de oportunidades, sino falta de acción. Y eso duele, pero también libera, porque en el momento en el que aceptas tu responsabilidad, recuperas el control. La combinación de excusas, falta de disciplina, comodidad y culpa crea un ciclo difícil de romper. Te justificas, evitas el esfuerzo, eliges lo fácil y luego culpas a algo externo, y ese ciclo se repite una y otra vez hasta que decides interrumpirlo de manera consciente. Interrumpirlo no requiere perfección, requiere decisión. Decisión de dejar de justificar lo que sabes que está mal. Decisión de actuar aunque no tengas ganas. Decisión de incomodarte en lugar de quedarte igual. Decisión de asumir tu parte en lo que te sucede. Y esas decisiones no se toman una sola vez, se toman todos los días, en cada pequeña acción, en cada momento en el que puedes elegir entre lo fácil y lo correcto. Porque al final no es un gran cambio el que transforma tu vida. Son miles de decisiones pequeñas tomadas en la dirección correcta, incluso cuando nadie más lo nota, incluso cuando no hay resultados inmediatos, incluso cuando parece que no está pasando nada. Esperar el momento perfecto es una de las formas más sofisticadas de no empezar, porque suena inteligente, suena responsable, incluso suena estratégico, pero en realidad es una trampa. No existe el momento perfecto. Nunca vas a tener todas las condiciones alineadas, nunca vas a sentirte completamente listo, nunca vas a tener certeza absoluta de que todo va a salir bien. La acción imperfecta tiene algo que la intención perfecta jamás tendrá: movimiento. Puedes planear durante semanas, meses, incluso años, pero si no actúas, no hay avance. Pensar demasiado se convierte en una forma elegante de postergar. Analizas cada detalle, anticipas cada problema, buscas cada posible error y mientras tanto no haces nada. Actuar imperfectamente significa aceptar que vas a cometer errores, que al inicio no será tu mejor versión, que habrá fallas, dudas, momentos incómodos. Pero también significa que estás aprendiendo en tiempo real. Cada intento te da información que la teoría no puede darte.
Cada error te acerca un poco más a hacerlo mejor. La mayoría no falla por falta de capacidad, falla por falta de ejecución, porque esperan sentirse seguros para empezar, cuando en realidad la seguridad aparece después de empezar, no antes. La confianza no se construye pensando, se construye haciendo, repitiendo, ajustando, mejorando. La intención perfecta es cómoda porque no te expone, te permite imaginar resultados sin arriesgarte a fallar, pero también te mantiene en el mismo lugar. No hay crecimiento en la idea que nunca se ejecuta. No hay progreso en el plan que nunca se prueba. Moverte, aunque sea poco, cambia todo. Porque rompes la inercia, porque le demuestras a tu mente que eres capaz de actuar incluso sin tener todo claro. Y eso es más poderoso que cualquier plan perfecto que nunca se llevó a cabo. Pero actuar tiene un costo, y ese costo es el cambio. El cambio no es algo que simplemente sucede, es algo que exige. Exige dejar hábitos, cuestionar creencias, modificar rutinas, y eso incomoda, porque te saca de lo conocido, de lo predecible, de lo que ya sabes manejar. El cambio duele porque implica soltar una versión de ti que ya conoces, incluso si esa versión no te gusta. Es abandonar excusas que te han acompañado durante años. Es dejar de hacer lo que te resulta fácil para empezar a hacer lo que te exige crecer. Y ese proceso no es agradable. Hay una resistencia natural al cambio. Tu mente prefiere lo familiar, aunque no sea lo mejor. Prefiere lo seguro, aunque no te lleve a donde quieres. Por eso cada intento de cambio genera incomodidad, porque estás rompiendo un patrón, estás desafiando algo que ya estaba establecido. Pero dentro de esa incomodidad hay transformación. Cada vez que eliges algo diferente, estás creando una nueva referencia. Le estás enseñando a tu mente que hay otras formas de actuar, que no estás condenado a repetir lo mismo, que puedes construir algo distinto. El dolor del cambio no es el problema, es la señal de que algo está ocurriendo, que estás avanzando, aunque no lo veas de inmediato, que estás dejando atrás lo que te limitaba, aunque todavía no tengas claro en qué te estás convirtiendo. Evitar ese dolor tiene un precio mucho más alto. Quedarte igual. Y quedarse igual, cuando sabes que podría ser más, también duele. Solo que es un dolor más silencioso, más lento, más difícil de confrontar. Es el dolor de la frustración acumulada, de las oportunidades no tomadas, de las decisiones postergadas. Por eso el cambio no se trata de eliminar la incomodidad, se trata de elegir cuál incomodidad estás dispuesto a aceptar, la del crecimiento o la del estancamiento. Porque ambas existen, pero solo una te transforma, nadie vendrá a rescatarte. Esa idea puede incomodar, pero también es liberadora, porque mientras esperas ayuda, aprobación o condiciones ideales, estás entregando el control de tu vida a factores que no dependen de ti. Esperas que alguien te dé una oportunidad, que alguien crea en ti, que alguien te empuje, y mientras tanto, el tiempo sigue avanzando. No es que no existan personas que puedan apoyarte, existen, pero construir tu vida dependiendo de que alguien aparezca es una apuesta débil, porque ese momento puede no llegar o puede llegar tarde. Y cuando llega, si no estás preparado, tampoco sirve. Asumir que nadie vendrá a salvarte cambia tu forma de pensar. Te obliga a dejar de esperar y empezar a moverte. Te obliga a preguntarte qué puedes hacer hoy con lo que tienes sin depender de nadie más. Te pone en una posición incómoda pero poderosa, porque cuando dejas de esperar empiezas a actuar. Muchas veces se busca motivación externa porque es más fácil. Un video, una frase, una historia que te inspire por unos minutos, pero eso no construye resultados. La motivación va y viene, no es constante, no es confiable. Si dependes de ella, tu progreso será inestable. Por eso necesitas algo más sólido, compromiso contigo mismo, hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te está mirando, incluso cuando no hay resultados inmediatos, porque al final lo único que siempre está contigo eres tú. No hay atajos reales, no hay una fórmula secreta que evite el esfuerzo. Puedes aprender de otros, puedes inspirarte en otros, pero nadie puede hacer el trabajo por ti. Nadie puede tomar tus decisiones, nadie puede enfrentar tus miedos, nadie puede construir tu disciplina. Aceptar esto no es negativo, es realista. Y esa realidad te da claridad. Dejas de buscar soluciones mágicas y empiezas a enfocarte en lo que realmente funciona. Acción constante,
responsabilidad personal y decisiones conscientes. Y todo empieza con algo simple pero difícil: decidir. Decidir no es decir algún día. Decidir es cortar opciones. Es comprometerte con un camino y aceptar lo que ese camino implica, porque cada decisión tiene un costo. Elegir avanzar significa renunciar a la comodidad. Elegir cambiar significa dejar atrás hábitos que ya no te sirven. La mayoría de las personas no tiene un problema de capacidad, tiene un problema de indecisión. Piensan demasiado, dudan demasiado, esperan demasiado. Y esa falta de decisión los mantiene en el mismo lugar. Porque no elegir también es una elección, es elegir quedarse. Cuando decides de verdad, algo cambia, no afuera, adentro. Tu enfoque se vuelve más claro, tus acciones empiezan a alinearse, dejas de buscar excusas porque ya no las necesitas, tienes una dirección. Pero decidir no es suficiente si no hay acción. Una decisión sin ejecución es solo una idea. Por eso cada decisión debe ir acompañada de movimiento. Aunque sea pequeño, aunque no sea perfecto, aunque no sea inmediato, decidir es el punto de partida. Es el momento en el que dejas de ser espectador y te conviertes en protagonista. Es cuando dejas de reaccionar a la vida y empiezas a construirla con intención, porque hasta que no decides, todo sigue siendo posibilidad, y la posibilidad sin acción no cambia nada. A lo largo de este mensaje, todo apunta a lo mismo. No estás peleando contra el mundo, estás peleando contigo mismo. Las excusas que parecen lógicas, la falta de disciplina que postergas, la comodidad que eliges sin darte cuenta y esa necesidad constante de culpar a otros. Todo forma parte del mismo enemigo invisible, uno que no te detiene de golpe, sino poco a poco. También viste que no se trata de talento, ni de suerte, ni de condiciones perfectas. Se trata de acción, de actuar incluso cuando no estás listo, de aceptar la incomodidad del cambio en lugar de la comodidad del estancamiento, de dejar de esperar a que alguien venga a salvarte y empezar a asumir el control de lo que sí depende de ti. Porque tu mentalidad no solo influye en tu vida, la dirige. Define si avanzas o te quedas, si intentas o te rindes, si construyes o justificas. Y cada día refuerzas esa dirección con tus decisiones, incluso con las más pequeñas. Nada cambia hasta que decides cambiar la forma en la que piensas y sobre todo la forma en la que actúas. El enemigo no se va solo, pero desaparece cuando decides enfrentarlo.